Cambiamos de asunto, vamos a hablar de la amplia reforma integral que va a comenzar a partir del próximo mes, el Hotel de 5 estrellas, el Hotel Don Carlos. Producto de ello se va a aplicar un ERTE a la plantilla. Esto ha sido pues una negociación de mucho tiempo y queríamos saber finalmente de qué manera se va a desarrollar, si ha sido pues del gusto de los trabajadores y en qué punto ha quedado. Saludamos a Ramón López, que es miembro del Comité de Empresa del Hotel Don Carlos. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Siempre, bueno, cuando hay un proceso de este tipo, cuando se habla de un cierre durante un año, porque claro, son reformas muy importantes, supongo que esto inicialmente asusta a la plantilla, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la incertidumbre cabe, porque desde el momento en que la empresa comunica a la representación legal de que va a haber un cierre, y lo lógico es que sea por 4 o 5 meses, y cuando se plantea un cierre prácticamente por 14 meses, pues es verdad que suscita inquietud. Suscita bastante inquietud. Además, venimos de un periodo, después de la pandemia, en la que el hotel pues empezó a valorar pues si definitivamente se convertía en un hotel solo de temporada, ¿no? Cerrar durante los meses más bajos. Esto, bueno, debido a la presión también sindical, no se llegó a ejecutar. Es verdad que en el año 2020, y inmersos en la pandemia, pues nos comunican que la intención de la empresa era transformar el hotel de apertura permanente a hotel de temporada. Es verdad que hubo sus negociaciones preceptivas, y dentro de esas negociaciones pues se consiguió, evidentemente, que el tiempo mínimo de apertura y en alta a los trabajadores fuese de 270 días. Es lógico que pidamos ese número de días en alta en la Seguridad Social para no perder prestaciones por desempleo en ningún momento, sino que se van generando. Esto es lo que se viene negociando por parte de los sindicatos en muchos establecimientos, en la gran mayoría, donde hay una novación de contratos y se transforman de fijos a fijos discontinuos, se pide un periodo garantizado en el que el trabajador pueda pervivir también los meses de invierno. En el Hotel Don Carlos sucedió lo mismo y se llegó a un acuerdo donde hubo una serie de alternativas que los trabajadores tenían que decidir como a más tardar a finales del año 23. Decimos eso porque se tenía que trabajar el año 2023 como periodo para poder tomar una decisión y tener opción, en el caso del cierre, que este hubiera sido el primer año, pues tener opción al desempleo. Tenemos que tener en cuenta, como bien comenta, es que venimos de una situación de pandemia donde las prestaciones por desempleo se han ido agotando. Y nos encontramos ahora mismo con que no son los 24 meses que en condiciones normales hubiera tenido un trabajador fijo que hubiera trabajado los 6 últimos años. Por tanto, es verdad que nos encontramos con que muchísimos trabajadores no les queda ni la mitad. Hemos hecho un sondeo y aproximadamente entre 8 y 9 meses de prestaciones es lo que nos queda. De aquella situación partimos. También es cierto lo que comenta, que hemos venido manteniendo reuniones periódicas con la empresa a fin de tratar cómo se iba a llevar a cabo, y visto en cada momento, la innovación de los contratos, si es que se producían. Y bueno, pues nuestra sorpresa es que en marzo de este año, cuando comenzamos la actividad, porque también venimos de un ERTE por causas productivas que se negoció este invierno pasado, pues nos encontramos con que posiblemente el acuerdo del año 2020 no se lleve a cabo en su totalidad. Estamos en contacto, nos citaron para el mes de mayo y sucesivamente en meses posteriores seguimos comunicándonos con la empresa y se nos convoca ahora a finales de principios de octubre, finales de septiembre, principios de octubre, se nos convoca a la representación legal porque la intención de la empresa era llevar a cabo una reforma importante en el hotel. Y tan importante porque supondría un año Correcto. de cierre y además estas cosas siempre se alargan en el tiempo, lo que es un año luego pues quizás pueden ir varios meses más allá, ¿no? El hotel está compuesto por una plantilla de unos 300 trabajadores, más de 300 de ellos la mayoría fijos discontinuos, ¿no? Es correcto, fijos discontinuos. Cada uno tiene su periodo de antigüedad, evidentemente, cada uno ha entrado en una fecha determinada y su conversión de su contrato eventual en fijo discontinuo se lleva a cabo, como comento, en fechas distintas. Dicho esto, pues es verdad que el ERTE
por causas, el ERTE por reformas que establece el Convenio Provincial de Hostelería en su artículo 26, donde se dice que las empresas podrán llevar a cabo este tipo de ERTEs, pero es verdad también que tiene que cumplir con un requisito fundamental, también acordado por la representación empresarial y por la representación sindical, la representación de los trabajadores, en que tiene que cumplir con el salario al 100% estando en prestaciones. La diferencia la tienen que abonar. Dicho esto, es verdad que hay un periodo de consultas donde hay alternativas, la empresa pone sus alternativas encima de la mesa, y de la alternativa inicial que propone, que deja en una situación enormemente precaria a los trabajadores, lo dejaba, evidentemente. Es verdad que... A la que se ha conseguido. A la que se ha conseguido hay una diferencia. Porque, de hecho, habéis estado a punto de ir a la huelga. Sí, se convocó de hecho huelga. Es cierto que la empresa, iniciado el periodo de consultas, nos dice, mirad, esto no podemos hacernos cargo del 100% de, bueno, pues nosotros no tenemos más remedio que eso trasladarlo a la Asamblea de Trabajadores. La Asamblea, evidentemente, nosotros dijimos, mira, esto para nosotros no tiene razón de ser, puesto que si se acogen al artículo 26 en cuanto a las reformas, se tienen que acoger también a la otra parte, que es el abono del salario. Le recordamos a la empresa que nuestra situación de todos los trabajadores, tanto fijos como fijos discontinuos, venimos de una situación del año 2020 donde hemos consumido muchísimo desempleo y por lo tanto nos encontramos en una situación, si se cierra durante 14 meses, es verdad que aquellos trabajadores que más desempleo tienen, puede ser entre 8 y 9, ¿en qué situación se encuentran? Si se le agota al final. Tenemos que ir al subsidio. Pues evidentemente se ha llegado a un acuerdo al 100% del salario en tanto estemos en prestaciones por desempleo y afectados por ERTE. Los fijos discontinuos tendrán también en su periodo de actividad, se les afectará al ERTE. Si tienen prestaciones, también se les abona la parte acordada de salario, y en tanto hagamos uso del subsidio de desempleo una vez agotadas las prestaciones, la empresa se ha comprometido también está por escrito, a bonificar, al abono de una Por tanto, cantidad. ¿qué valoración hacéis desde lo que inicialmente se planteaba, lo que se ha conseguido? Hay una diferencia abismal. Sí, hay una diferencia sustancial. Evidentemente se traslada en una segunda asamblea a los trabajadores si esta nueva alternativa, esto que se ha podido conseguir, de donde venimos a donde hemos llegado, que se valore, y que si ellos entienden que es insuficiente, pues le trasladamos a la empresa esa resolución de la Asamblea, y por tanto pues tendríamos que no firmar ese expediente. La empresa podría seguramente llevarlo a cabo a iniciativa propia, pero nosotros automáticamente tendríamos que poner esta situación en los servicios jurídicos del sindicato. La Asamblea votó favorablemente, a excepción de 3 o 4 personas que se abstuvieron. En su legítimo derecho están, pero fue trasladado a la empresa. Mirad, en esta línea, en lo hablado, pues podemos llegar a un acuerdo. Se le dio el visto bueno, y es verdad que negociándose dentro de la buena fe, dada la primera situación que se dio, pues como bien comentaba antes usted, pues tuvimos que convocar una huelga. Esa es la herramienta que tienen los trabajadores. Las empresas toman la iniciativa, pero nosotros tendremos que hacer uso en algún momento de las herramientas que la propia ley nos proporciona. Dicho esto, es verdad que la negociación dentro de la buena fe se transformó en este acuerdo, y esperemos que su cumplimiento entre dentro de eso de la buena fe, evidentemente, ¿no? ¿Son rentables la mayoría de los hoteles de la ciudad durante todo el año? Yo entiendo que hay hoteles con cierta categoría que si hasta ahora han resistido las crisis de los 80, las crisis de los 70 del petróleo, todo esto, especialmente aquellos hoteles que se construyeron a finales de los años 60, aquellos que son buques insignia en la Costa del Sol, como puede ser Hotel Don Carlos, Don Pepe, Marbella Club, Puente Romano, estos que todos conocemos y que tan buenos profesionales han dado al sector. Si han sido capaces de sortear todas estas vicisitudes, pues entendemos que sí. Entendemos que sí, porque las cuentas de resultados, nadie mantiene un establecimiento de esas características, aunque la cuenta de resultados de saldo negativo, pues es verdad que las inversiones son importantes, las que se hacen periódicamente, y se deben hacer, evidentemente, para mantenerse en el mercado.
porque los nuevos establecimientos es verdad que se dotan de instrumental y tienen dotaciones pues, importantes y mucho más modernas. Por lo tanto, hay que ponerse al día. Las inversiones son enormemente aplaudidas por los trabajadores, por lo que supone permanecer en el mercado, como he comentado, así como afianzar los puestos de trabajo. Explorar nichos de mercado nuevo, pues también es otra alternativa que tienen los establecimientos hoteleros. Por eso aplaudimos la inversión, pero también queremos que el cumplimiento de lo pactado se lleve a cabo tal y como está acordado y negociado en el periodo de consultas. De hecho, se ha producido la apertura de nuevos hoteles, con lo cual mercado, evidentemente, tiene que haber. Eso es. Pues que vaya muy bien este periodo, finalmente, bueno, que se cumpla con lo que se ha pactado y bueno, que vuelva a reabrir sus puertas también lo antes posible, que no se dilate mucho en el tiempo. Pues sí, esperemos que se abra, como nos han comentado, a principios del 25, pero posiblemente también haya un paulatino llamamiento de los trabajadores, desafectar del ERTE en la medida que vayan necesitando por especialidades y por departamentos. Por lo tanto, esperemos que, pues, a ver si con un poco de suerte a finales para noviembre o diciembre del 24, pues nos vayan desafectando del ERTE, entremos en la normalidad, todo el mundo a trabajar, esperemos que ya empiecen los clientes lo antes posible y que cada uno se lleve su nómina a casa, que para eso trabaja. Y que el hotel presente también su mejor cara. Sí, sin duda. Muchísimas gracias. A ustedes por el interés. Gracias. Vamos a cambiar ahora de asunto, vamos a conocer una nueva empresa que nos trae el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella. En este caso vamos a hablar de Mapfre, pero nos vamos a centrar en un aspecto muy concreto como es Mapfre Gestión Patrimonial. Queremos saber pues, cómo desarrollan sus servicios y también cómo ha echado a andar en Málaga, que nos ofrezcan pues, cifras de negocio y posibilidades también que conlleva. Saludamos a Clemente Álvarez, que es asesor financiero de Mapfre Gestión Patrimonial. Muy buenos días, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias. Bueno, vamos a conocer esta cartera de servicios. Mapfre es bien conocida, pero hoy nos vamos a centrar precisamente en esta gestión patrimonial. ¿En qué podemos hacer, ¿no? Concretamente con nuestro dinero? ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues Mapfre hace unos cuantos años apostó por un negocio y un servicio para dar a los clientes que ya eran de seguros. Entonces, viendo que aprovechaban para la gestión todo lo que era la gestión de los activos de los clientes que ya tenían pólizas ahí, bueno, pues creó lo que es Mapfre Gestión Patrimonial. ¿Qué es Mapfre Gestión Patrimonial? Pues no es ni más ni menos que es una plataforma llena de asesores financieros, todos están acreditados a través de MiFID II, esto es importante decirlo, es decir, que no viene nadie que no provenga del sector, ¿no? Y que no tenga la titulación necesaria para ejercer esta profesión. Y realmente lo que consiste es planificar estrategias de ahorro e inversión para los clientes, de manera de arquitectura abierta. Es decir, no solamente trabajamos con productos de Mapfre, sino que podemos trabajar con cualquier producto de cualquier otra entidad. Es más, actualmente manejamos más de 16.000 fondos de inversión. Esto va dirigido, bueno, pues tanto para particulares como para empresas, ¿no? Para que saquen también más rendimiento de su actividad, ¿no? Los clientes que nosotros en principio focalizamos son clientes con un nivel medio o medio alto, ¿no? Que no descartamos los otros tampoco, pero para hacer lo que es la banca privada, que realmente es lo que hacemos, se busca un cierto nivel de clientes. El servicio que damos en definitiva, es hacer ganar dinero a los clientes, tanto sean de familias, como autónomos, como de particulares, cada uno con su casuística. Y intentamos, cada persona tiene unos objetivos, unas metas financieras, y a partir de ahí les llevamos de la mano y planificamos un poco en cómo entendemos nosotros lo que es el asesoramiento financiero, sin que haya una vinculación, esto es importante, que no haya independencia, o sea, que haya independencia total. Es decir, no somos un banco que lo que hacemos es comercializar productos de esa entidad. No, nosotros tenemos esa arquitectura abierta y nosotros vamos a ofrecer un montón de soluciones financieras para que luego el cliente más o menos pueda decidir en optar cuál le viene mejor. Claro, en función del riesgo, ¿no? que quiera tener y de esa rentabilidad, ¿no?
Si el primer paso, por supuesto, cuando analizamos una familia, es sobre todo les perfilamos, hacemos un perfil de conveniencia o de idoneidad que ya nos dice un poquito la aversión al riesgo que pueda tener ese cliente. Todo el mundo queremos ganar mucho dinero, pero claro, ¿a base de qué riesgo? En estos momentos el mercado está bastante complaciente, es decir, venimos de unos años en los cuales no nos pagaban ni un euro por tener un dinero a plazo fijo. Ahora mismo podemos llegar a estar cobrando entre un 4 y un 5% sin ningún riesgo. Y eso es algo maravilloso que llevamos muchos años sin tener. Es decir, no necesitamos acudir a los mercados de renta variable, que es la bolsa, que sí que es cierto que históricamente y en el largo plazo, digamos que son los activos que mayor rentabilidad dan, en torno al 8%, pero es verdad que no está hecho para todo el mundo, porque es muy volátil, da muchas frustraciones, y entonces pues yo siempre digo que la bolsa está hecha para personas que puedan dormir bien. Claro. Y que la primera pregunta que hacemos siempre es decir, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Que es una pregunta dura, pero que nadie está dispuesto a perder, pero dime realmente si en algún momento el mercado da una pequeña oscilación, que lo tiene que hacer, o sea, es obligatorio, y es bueno que lo haga, porque así se sanea. Entonces, otra de las cosas que aconsejamos es el ahorro. Ir todos los meses, independientemente de cómo estén los mercados, ir ahorrando. Ahorrando, y de eso nos estamos beneficiando, lo que hacemos es estabilizamos los precios, compramos a diferentes precios. Con lo cual siempre se consigue una media bastante interesante. Y de cara a medio y largo plazo es espectacular. Se consiguen jubilaciones muy, muy interesantes. ¿Cómo ha ido evolucionando este servicio para muchos, desde luego, desconocido? Sí, en Mapfre es desconocido. A ver, lo que es hasta ahora, estos servicios se estaba dando a través de la banca privada para grandes capitales, a partir de $500.000, $1 millón. Sí. Pero bueno, no todo el mundo estamos en esos niveles. Nosotros hemos rebajado todo eso y nos hemos acudido a lo que nosotros llamamos el cliente minorista. Estamos ofreciendo ese servicio, también lo damos a grandes fortunas, pero realmente hay muy poquita diferencia. Pero para el cliente minorista, ¿de qué renta estamos hablando, por ejemplo? Desde renta cero. media. Es más, me decía no hace mucho una persona, me decía, yo no puedo ser cliente vuestro porque no ahorro a final de mes. Y yo le contesté, precisamente eres cliente nuestro, porque uno de los servicios que hacemos es enseñarte a ahorrar. Y en el momento que te enseñamos a ahorrar y te explicamos cómo hay que hacerlo, todo el mundo sabemos que estamos gastando en exceso, en pequeñas tonterías, que es un café, que es una compra tal. Pero hasta que tú no lo ves plasmado en una foto y te das cuenta la de cosas que se compran que no son necesarias y que realmente tampoco hace mucho, bueno, pues si podemos poquito a poco ir prescindiendo, nos suben la vida y todo el mundo nos quejamos, pero no nos paramos a mirar, bueno, pues a ver, la luz. ¿Por qué no empiezo a mirar un poco cómo funciona la luz? Cuentas corrientes. Quiero abrir algo tan sencillo, una cuenta corriente en un banco. Y siempre vas al banco que te conoce, o el que conoces, o el que tal. No, ahora mismo podemos ir a bancos que realmente nos están ya pagando el dinero que tenemos colocado a un 2 o un 3%. Eso hasta ahora no existía. Pero en España no existe, desgraciadamente, la cultura financiera para todo eso. Es decir, la gente nos preocupamos si somos grandes trabajadores, nos preocupamos mucho en trabajar, pero luego una vez que tenemos el dinero, ese dinero no hacemos que trabaje para nosotros. Y ahí es donde entra la figura de un buen asesor financiero. ¿En qué porcentaje le hacéis mover su dinero? Pues, tanto a las fortunas como a las rentas medias, que decimos. Bien, son dos sectores. Está el asesor financiero independiente y el dependiente. Bien, las grandes fortunas funcionan diferente, aunque el contexto es el mismo, porque realmente consiste en ganar dinero pagando el menos impuestos posibles. Esa es la realidad. Pero claro, si para una persona que viene con 5 millones de euros, por decir algo, y que él sabemos que tiene a lo mejor 250 millones de euros, no es la misma presión que para una persona que nos viene con 10.000 euros y nos deja 5.000. Sí, el miedo a perderlo. Nos deja 5.000 y que dice, te dejo la mitad, pero a ver cómo lo hacemos. Claro, es muy, muy distinta lo que es la gestión, pero para eso hay que estar en contacto día a día. Y las normas, digamos un poco, las metas y los objetivos los marca el cliente. Entonces buscamos, si es una familia, a ver, primero que haya un colchón de seguridad. Y lo primero que tiene que haber en todas las familias es, por si acaso ocurre una pequeña desgracia, algo imprevisto, que haya un dinero que podamos retirar momentáneamente en 24 horas. Después también, pues ver, si yo estoy casado y tengo hijos, y tengo hijos que quieren ir, pues no sé, al instituto o quieren ir a hacer una carrera, vamos a empezar a prever eso. Hay que empezar a preverlo. Que yo quiero cambiar de coche.
Bueno, pues vamos a prever aquí a 2 años, a 3 años ir cambiarlo. Vamos a empezar a pensar. Hay que empezar a pensar todas esas cosas. Ya si me traslado de casa lo mismo, qué costes va a tener. La gente compra una casa, le dan un préstamo, lo único que se fijan es, no, si la cuota me sale por 10 y cuando estaba de alquiler me salía por 12. Pero no, hay muchos gastos implícitos y explícitos en una hipoteca. Y eso es lo que tiene que saber el cliente. Y si tú le muestras todo eso y las cosas son transparentes, luego el dónde se contrate me da igual, a mí me da igual que se haga en el Bilbao, en el Santander, en la Caixa o en un banco extranjero, me da exactamente igual, lo único que yo estoy para asesorar y para planificar con el cliente hoy, y sobre todo que lo que hoy sirve, lo que hoy te estoy diciendo, no va a servir para el próximo año, porque nos van a cambiar esto. La fiscalidad es algo que nos cambian todos los años. Los planes de pensiones, por ejemplo, eran muy interesantes hace años. Ahora mismo han dejado de ser interesantes, porque es tan poco lo que se desgrava y que realmente, salvo que sea un caso muy especial, pero aún así, lo que pretenden los gobiernos es un poco que empecemos, sobre todo para el tema de pensiones, que empecemos a hacernos cargo de las pensiones nosotros mismos, que es lo que está ocurriendo en gran parte de Europa. Sí, de Europa, ¿no? ¿Cómo se produce el acompañamiento al cliente? El acompañamiento al cliente no es que le cogemos de la mano y vamos de paseo. No, el acompañamiento es, lo primero es una entrevista en la cual lleva una serie de cuestionarios, hay unos simuladores y unas herramientas, y queremos conocer la familia entera. Esto es como cuando una persona va al médico, dime exactamente todo lo que tienes, tus miedos, tus dolores, y luego yo te asesoraré y te diré qué se puede hacer. Entonces esto es lo mismo, si se abren con nosotros y explican absolutamente todo lo que tienen, tanto de deudas, la gente le da muchas veces vergüenza decir que tienen deudas o tienen tarjetas de crédito que están pagando por todos los lados. No, vamos a reorganizar todo esto, vamos a ir haciendo qué coste tiene, intentar sanear todo eso. O al menos yo te doy una segunda opinión de lo que tú tienes y lo que podrías mejorar. Con el tema, por ejemplo, de seguros. No hacemos seguros, pero sí hacemos auditorías de seguros. Hay mucha gente que está duplicando coberturas. A través del seguro de la comunidad, el seguro de la casa, están duplicando, están pagando de más. A través del seguro del coche o el seguro de la tarjeta de asistencia. Estamos pagando de más. Todo eso hay que optimizarlo y se puede hacer. Lo que pasa que hay que querer. El cliente tiene que sentarse y, claro, dice, es que todo esto es muy complicado. Y realmente no es complicado. Para mí es mucho más complicado, no sé qué decirte, pues coger esos cables que tienes ahí eléctricos y a ver dónde enchufar los demás y no electrocutarme. Para mí es una locura. Sin embargo, esto otro es bastante sencillo siempre que se haga con unas normas, ¿no? Unas normas legales y hacer claro que no se enriquece a alguien del día a la noche. Y sobre todo, sí que estamos sacando últimamente, hemos sacado a otro cliente de una estafa que le vino importante. Eso está al día, ahora mismo. Con todo lo que es la inteligencia artificial, es maravilloso, va a ser algo espectacular el cambio que va a haber y que está claro, viendo. por el camino van a pasar muchas cosas. Pero cuidadito con esto porque va a haber mucha estafa. Habéis abierto oficinas en Málaga, sí, ¿no? Sí, tenemos ya 6 oficinas en toda España. La última que hemos abierto la hemos abierto en Málaga, en Avenida de la Aurora, en una 3ª planta. Ya estábamos trabajando también desde Málaga, pero bueno, sabes que lo que son las empresas no invierten en gastos hasta que no hay un potencial de negocio. Entonces, bueno, pero Málaga se está convirtiendo en un motor de creación de riqueza muy importante. Sí. Lo hemos hecho bien, se está haciendo bastante bien y estamos teniendo una respuesta maravillosa y estamos creciendo, gracias a Dios. Y bueno, eso quiere decir que lo hacemos más bien regulando, tirando para bien. Bueno, pues este es el servicio de gestión patrimonial de Mapfre, para muchos desconocido y que puede servirle pues, para poner en orden o para mejorar la rentabilidad de nuestras finanzas. Gracias. Gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad de presentar nuestro proyecto.